Bienvenidas y bienvenidos a uno de los homenajes de la Feria del Libro de Mendoza, a Joaquín Lavado, a Quino. Vamos a charlar un poco con Miguel Rep. Soy Pedro Saborido y él es Miguel Rep, que está ahí escondido atrás de Miguelito, que ha sido gran amigo de Quino, ha sido una especie de discípulo en muchos aspectos y ha compartido horas y horas de charlas, y por lo cual hay muchas cosas de las que nos puede hablar, no solamente de Mafalda, sino de su estilo de toda su carrera como dibujante. La primera pregunta, Miguel, que parece que hubiera dos Quinos, ¿no? Siempre. Uno que es el que hizo Mafalda, que es un personaje, una serie de personajes en la que Quino no insistió con otros, ¿no? O sea, como que los únicos personajes que tuvo fijos o con una continuidad eh, fue Mafalda, y es raro, ¿no? Porque uno piensa con todos los pequeños detalles que tiene cada uno de los personajes de Mafalda, que esa destreza para la creación de personajes no la continuara después, ¿no? Parece que los personajes luego son como genéricos los de Quino, ¿no? Siempre está el gordo burgués y millonario, el tipo que sufrido y castigado por el sistema, el pobre, la señora rica, el tipo autoritario. La primera pregunta es ¿qué sentía, con todo lo que vos charlabas con Quino, si en estos dos mundos, tanto el de Mafalda como el de el otro? En uno era más libre, porque uno está casi muy ubicado en su carrera, son 10 años clarísimos, y el otro tiene el antes, el durante y el después de Mafalda también, ¿no? Claro, el antes que ya empieza en 1932, en julio, en el invierno mendocino, y que yo creo que despuntó el tema del humor gráfico y el dibujo muy temprano en Quino, con las revistas que le llegaban de la capital federal. Contaba él que su papá le compraba revistas o compraba para la casa, compraba bastantes revistas y entre ellas le aparecían las revistas de humor, que eran revistas de humor de lo cotidiano, eran revistas de humor costumbrista, ¿no? La Patrusú, la Ricotipo después. Había parvas de revistas en ese momento y eran revistas de acceso fácil, de centavos vendrían a ser, ¿no? Entonces él tuvo mucho de eso y esa debe haber sido como su educación sentimental, de la cual nunca se apartó, más allá de que haya tenido ínfulas de estudiar bellas artes y luego de estudiar pintura cuando estaba en el periodo ya de Mafalda, pero me parece que a él siempre le dio ese dibujo, esos dibujos que se publicaban, que venían de Lino Palacio o de Quinterno o de Divito, o los que venían de afuera, que también son importantes los dibujos que venían del extranjero, por sobre todas las cosas los yanquis, porque en esa época a los diarios, los diarios cuando contrataban un servicio de agencia, las historietas venían como de regalo, de cortesía. Entonces, si vos contratabas F o contratabas Reuter o contratabas qué sé yo, tenían historietas sindicadas. Si uno mira con detenimiento y con lupa las tiras de ese momento, dice King Feature Syndicate, porque era un sindicato que estaba asociado y que proveía a estas grandes cadenas de estas historietas de favor, ¿no? Y Digamos que entonces, traían mucho en el diario, por ejemplo, el diario La Razón, que claro, traían Lorenzo y Pepita o Blondie, claro. Juan Cepillo y todas esas tiras que eran un genérico. Tenían algunas cosas, algunos toques yanquis, pero en realidad eran grandes genéricos, ¿no? Y después, obviamente, las argentinas como Don Fulgencio, muchas de esa época, en las cuales uno tenía una cosa arraigada. Sin embargo, hay algo en Quino y quizás en Mafalda, que es que nunca hay un detalle muy específico con respecto a la Argentina, ¿no? ¿Te Mm. parece que eso era parte de lo que él
absorbió y aprendió o simplemente le surgía así y eso también lo llevó a poder internacionalizarse, ¿viste? Porque si bien son argentinos, nunca hay referencias al país, a la Argentina específicamente en las historietas de Quino, ¿no? Bueno, eso tiene algo que es que no han sido recopilados todos los laburos de Quino. Y hay una gran parte de laburos que se publicaron en revistas políticas y en revistas como Tía Vicenta y en Ricotipo, donde sí había un color local. Sobre todo pensá que en Ricotipo era una revista muy porteña y ahí ya estaba viviendo acá. Entonces seguramente hay muchas referencias a Buzones, a Mar del Plata, ¿no? A colores locales que él poquito a poquito se fue sacando, pero hay toda una formación del estilo de Quino, cuando Quino todavía no había hecho Mafalda, que seguro que tiene un andamiaje potente por lo menos en lo urbano argentino, ¿eh? Porque pasa que nosotros como que localizamos que no hace mención a lo argentino porque no hace mención a Buenos Aires, pero Buenos Aires no es Argentina. Hay mucho, digamos, hay mucho de barrio en el Mafalda y en las páginas internacionales después vamos a ver un par de dibujos donde hay, viste, hay cierto sentimiento argentino o por lo menos escenas que solo pueden verse en Buenos Aires, ¿no? Creo que hay que escarbar mucho, hay que, digamos, conforme vaya pasando el tiempo y los especialistas estén más arqueólogos del laburo de Quino, vamos a encontrar perlitas que nos expliquen un poco esta renuncia. Pienso que en esta renuncia a lo argentino, a lo porteño, tiene mucho que ver cuando él ya es adulto, ya tiene 20 y pico, 30 y pico, y empieza a publicar, él empieza a ver las revistas francesas, él empieza a ver las historietas y a los dibujantes franceses, ¿no? Esos son los que marcan su estilo, básicamente. Y también tiene la hermandad con Copy. Él celebra su amistad con Copy y su influencia de Copy, ¿no? Por lo menos una especie de fraternidad o sororidad de esa época, ¿no? Con Copy que vienen a renovar. Ellos son jóvenes de ese momento. Entonces, ahí como que expulsan todo color local. En Copy no vas a encontrar color local, salvo en el teatro, no en el dibujo. Y cuando de pronto uno quiere rastrear las influencias que podrían ser las influencias argentinas de, de Quino, ¿no? Porque Quino Sí, siempre lo ve como un maestro de dibujantes, sí. pero ¿quién te parece que dentro, en la Argentina, de quiénes aprendió él? O, digamos, de una generación anterior, de Oski, algo de Landru, no sé. En ese cruce, hay un cruce ahí. Primero una escuela clásica absoluta, él es un tipo clásico, él es un tipo que fue a Bellas Artes, que tiene como una especie de respeto por el dibujo, respeto por la estructura del dibujo, no es como el dibujante chanta, ¿no? No, sus dibujos están bien plantados en el piso, la perspectiva funciona. Así que ahí hay una formación muy del ricotipo, muy de Lino Palacio. Lino Palacio no trabajaba en ricotipo, sino que hacía el Don Fulgencio, el Ramona, varios personajes, Vivato. Y en la saga de Divito encuentra, bueno, Divito, que es un dibujante absolutamente clásico, muy laburante, muy buen dibujador de mujeres, cosa que a Quino no le sale tan bien después, pero muy en una escuela de perspectiva, digamos, de dibujar las cosas creíbles. Y eso me parece que es... Claro, ahí podríamos marcar una diferencia entre dibujantes como Cris, Fontana Rosa, más setentoso, Limura, el mismo Caloi, ¿no? Aunque hay un Caloi que también es muy respetuoso del dibujo y las perspectivas y los detalles, en la época de Bartolo. Después parece que estuviera más libre, pero es notorio Porque... que hay una preocupación en Quino en dibujar bien. O sea, un Strong tiene forma de auto, hay proporciones, las puertas son uh-huh, rectas, no son uh-huh, torcidas, los muebles están bien dibujados, ¿no? Hay una cosa muy sí. estructurada. Sí, pero hay ciertas cosas donde él
se siente más libre del estilo de Quino, y es seguramente su cruce con el dibujo de Di Vito y sobre todo de Steinberg, que es el maestro de todo, ¿no? Saul Steinberg es el maestro de Di Vito y el que abre todo, perdón, de Oski. Está la línea, en Argentina está la línea Quinterno, la línea Di Vito, y luego está la línea Oski, de la cual sale Landru, ¿no? Un dibujante más libre. Y todos ellos, Landru, Oski, Calondi, después Coppi mismo, vienen de la línea Steinberg, del rumano Steinberg. Pero cuando vos decís Fontana Rosa, Cris, eso ya abrevan a otra cosa. Y cuando decís Caloi, yo pienso que el verdadero discípulo de Quino es Caloi. Se nota mucho el estilo de Quino en Caloi, ¿no? Sobre todo en las páginas, la secuencia de sus páginas, no tanto en Clemente, no tanto en Bartolo, no tanto en La Mulatona, donde realmente es más volado, no hace Mafalda, es muy volado, es un humor muy libre el de Clemente, la tira Clemente. Pero en cambio en las páginas, donde sí se nota que es un dibujante salteño que vino a Buenos Aires y se enamoró de Buenos Aires, porque casi todo tiene Buenos Aires, Caloi, ahí hay un discípulo verdadero de Quino, ¿no? En esa misma generación en la cual Fontana Rosa y Cris se fueron para otro lado, no tienen nada de Quino, nada, han mirado otra cosa. Es como son hijos traidores de Quino, en ese sentido, abrevan en otra cosa, ni siquiera bajan línea, no son moralistas, no tienen una indignación, no tienen ni siquiera un sentido crítico, que es lo que Quino vino a traer al humor gráfico, ¿no? Quino plasma, deja como un legado de la cosa de siempre crítica, ¿no? El sentido crítico de la vida, la política, el sentido crítico de la vida, y a veces estuve percibiendo en los últimos laburos, el laburo que estuve para prepararme para esto, que también hay mucho estado de ánimo de Quino en sus laburos, ¿sabes? En Mafalda misma se ve. Hay ciertas tiras donde Mafalda está tirada porque no se resuelve el conflicto árabe-israelí, entonces dice, está tirada así, con la radio al lado, y dice, me parece que ya queda poco tiempo, no sé. Y la otra es la de El golpe de Onganía, ¿no? Donde ella también está así, mirándonos muy cerca a cámara, diciendo, esto no es lo que me habían enseñado con la Constitución, la escuela, qué sé yo. Así que también cuela estados de ánimo que todos los anteriores no la colaban, eran profesionales. Ferro no colaba eso, no colaba indignación social, Di Vito tampoco, eran revistas lavadas en ese sentido. Quino calza realmente bien en una revista política como es Tía Vicenta. Menos mal que aparece Tía Vicenta, donde él empieza a desarrollarse más que nada con la influencia de los franceses. Ahí, hablando justo empezaste a hablar de Mafalda, dos preguntas. Una, mejor dicho, la primera es la paradoja de cómo nació Mafalda, ¿no? Mafalda es como un personaje purista, representante de los valores sesentosos, ¿no? Rebelándose contra la autoridad, crítico de la sociedad de consumo, casi que está entre los valores hippies y políticos de esa época, ¿no? Está muy afilada ahí, pero nació siendo como por encargo, ¿no? O sea, no es una creación espontánea de Quino. ¿Por qué no contamos un poco el nacimiento de Mafalda? Para meterlos en el otro Quino. Quino no estaba preparado para hacer personajes, no estaba preparado para esclavizarse en una tira de varios cuadritos, pensando en esa cosa que la historieta también uno es esclavo como dibujante, ¿no? Él no estaba preparado para eso, no. Yo creo que él estaba haciendo publicidad, ¿viste? Él estaba cercano, como buen dibujante tenía que pucherear y entonces le encargaban cosas. Él estaba ya bastante metido en un ámbito artístico, publicitario, periodístico, y así le llegó un encargo de una empresa, en la cual el ejecutivo de cuenta era Norman Brisky. A esa empresa lo llevó su amigo Miguel Brascó. Miguel Brascó era un abogado que
que estaba muy cerca del ambiente porque era dibujante, era escritor, era bueno en todo. Y Miguel Brascol lo lleva a esta agencia, creo que se llamaba Agens, y Brisky le dice que quiere una creación, le dice a varios dibujantes que quiere una creación para la empresa de electrodomésticos Manfield. Y la única condición, las dos condiciones tenían que ser que fuera una tira sobre una familia tipo, que alguna vez se justificara los electrodomésticos ahí, y que tratara de que la tira se llamara con las dos letras iniciales de Mansfield, que es Ma. Entonces Kino, en esa búsqueda de cómo hacer publicidad y no traicionarse demasiado, empezó a buscar nombres, empezó a buscar personajes. Los primeros personajes, los que presenta a la agencia, que nunca se publicaron porque es una agencia que fracasó, porque querían que los diarios o las revistas contrataran esa campaña a cambio de la tira gratis, ¿no? La agencia regalaba la tira de Kino y de esa manera había una publicidad subliminal o liminal. Bueno, esa publicidad nunca cuajó, pero Julián Delgado, que es un amigo de él, un gran amigo de él, están laburando en Primera Plana, y le pide una tira, y Kino rescata las tiras que no habían funcionado en Manfield, y le agrega una nenita. Porque las primeras 7 tiras que sí que habían fracasado con Manfield, sí las publicó en otra revista. Las publicó en Leoplan. Fueron 7 nada más. Hasta que lo llama Delgado y le dice, ¿tenés algo? Y bueno, y ahí presenta esta nenita de pelo negro, gran manchón, parecida a María Luz de Bataglia, parecida a un cruce de María Luz de Bataglia, Periquita, Pequeña Luz, bla, bla, y el condimento que definitivamente va a traer Kino, que es la nena contestataria de 4 o 5 años en un hogar que no estaban preparados para eso, ¿no? Porque es un Sí, señor que que vive de los como, seguros y una ama de como, casa. como Periquita y la pequeña Lulú, un personaje que no es una sufrida y padeciente de circunstancias, sino una persona que se impone constantemente, de carácter fuerte, lleva la tira adelante, ¿no? Es una nena con mucha con mucha personalidad, que está, según tu teoría, basada en quién. ¿En quién está basado el personaje? Uno muchas veces piensa, ¿será Mafalda la voz de Kino? Sí, lo es en alguna, pero por ahí, por lo que vos me contás siempre de Kino y Mafalda por ahí no se parecían en su personalidad. No, Mafalda no. Todos los personajes de Mafalda tienen algo de la personalidad de Kino, ¿no? Como si 7 personajes vos los descomponés y tienen algo de Kino. Todos tienen carnadura. Pero yo pienso, ojo, yo a Kino lo conocí después de Mafalda, mucho después de Mafalda. Él termina Mafalda en el 73, 74, yo ahí ni leía Mafalda. Pero cuando lo conocí al matrimonio Kino, Alicia y Kino. Y siempre había una persona muy avasallante en la pareja que era Alicia. Yo pienso que es esa personalidad contestataria, iconoclasta que tenía Alicia, más la manera de llevar la cabellera, pienso que ahí estaba ya el germen de Mafalda. Pero es algo que yo reconstruyo, ¿no? Que yo imagino, porque yo no conocí la Alicia del año 64 en adelante. He visto fotos, he visto que siempre ha tenido una gran personalidad, que ha manejado la cosa, era una profesional, era química, y laburaba de eso. Muchas veces tuvo que seguramente parar la olla a ella con sus sueldos, porque Kino por ahí tenía momentos, como todos los dibujantes tenemos, de sequía, y ella lo llevó adelante, el hogar, y creo que eso sería. La tira Mafalda tiene condimentos
documentales de cierta gente, sí. Julián Delgado le presta al padre para hacer a Manolito, o por lo menos al padre ese de Manolito, que es almacenero. Felipe es un amigo de Quino, que se llama Jorge Timosi, que vivió y murió en Cuba. Y así hay muchas partes de la personalidad de Quino que se reconocen en las 7 descomposiciones, 8, las que sean de Mafalda, ¿no? Menos en Burocracia, la Hay tortura. algo, hay algo también que, que uno puede destacar con respecto a los personajes, que es todo un mundo de niños, de lógica de niños, en un tipo que no tuvo hijos, digamos, ¿no? Y hasta casi como que pareciera que decide no tener hijos, ¿no? Esa visión mafaldesca del mundo, o que se ve también en todos sus dibujos, digamos, angustiado por el ser humano, angustiado por el estado del mundo, angustiado por la vida. Eh, este, Más de una vez se supuso que fue lo que lo llevaba también a decidir no tener hijos. Sin embargo, aparecen todos los personajes, todos estos chicos, y quizás el personaje que casi no tiene aspecto positivo es que es Susanita, que casi no tiene aspecto positivo, no tiene nada bueno Susanita, porque Manolito será muy avaro o muy ambicioso o con el dinero, pero tiene momentos donde se conmueve, tiene momentos donde defiende algo justo. En cambio, Susanita es casi todo el opuesto a Mafalda, y es la única persona que habla de Tenejo de todos esos personajes, ¿no? Casi como una obsesión, la familia, la idea de una mamá burguesa, de clase media y media alta, ¿no? Sí, es como la antítesis de Quino, vendría a ser, ¿no? Fíjate este dibujo, que no está previsto para pasar después, pero te lo muestro ahí. Este es el primer cuadrito, ¿ok? Un cazador, un cupido negro. El cupido negro se morfa al cazador, ¿ok? Ese es un chiste. Sí. No. Es un chiste del primer libro, que recopiló en el primer libro, que se llama Mundo Quino, que hizo antes de Mafalda. Y cuando presentó en Cuba este libro, Quino, yo me afané la hoja, pues yo estaba ahí. El libro, la versión del libro cubano es esta, mucho más grande. Tiene muchas ¿Y qué versiones, Mundo opinaba de Quino. ese libro él? Bueno, acá lo dice, ¿no? Este pequeño libro fue mi primer libro. Los 30 y tantos años transcurridos desde aquella primera edición de 1963 hacen que cada vez que vuelvo a hojear estos dibujos experimento la extraña sensación de reencontrar al Quino aquel, con el que aún hoy me identifico, al que sin embargo siento completamente distinto del actual. Por una parte, yo era capaz de una simplicidad y una frescura que hoy envidio. Por la otra, me descubro autor de dibujos como el de Cupido Caníbal, de un racismo que, para ser blando conmigo, calificaría de inconsciente, pero no por ello menos detestable, y en el que se advierte ya el gen de la Susanita que nacería 2 años después en la tira de Mafalda. Fíjate que deposita Está bien, todo su o sea, autoaborrecimiento, ¿no? en Susanita. no, está bien, como que quizás entonces no es todo lo que aborrecía a Quino, sino que para mí Susanita era todo lo que aborrecía a Quino de él mismo, De él ¿no? mismo, O sería así, ¿no? autoaborrecimiento. Claro, De claro, un autoaborrecimiento, sí, sí. autoaborrecimiento. Exacto. Hay algo también ahí en Quino, me gustaría ver que es, hay un momento en donde todo dibujante, o la mayoría de los dibujantes, aparece en una creación suya, ¿no? No sé si Caloi, no recuerdo Caloi que aparezca en un dibujo suyo, pero viste, aparece en la mano del tipo, aparece un autor, ahí arriba o adentro de la historieta aparece. Hay una historieta ahí que es casi una mirada sobre sí mismo de lo que significa, de cómo él veía su humor, ¿no? Esa historieta donde viene la policía a buscarlo. Exacto. La ¿Lo podemos podemos ver buscar? ¿Lo podemos ver? verla? A Porque es una de ver. las pocas
no recuerdo si hay otro, debe haber algún otro dibujo donde él se dibuja a sí mismo, ¿no? Donde Quino aparece adentro. Ahí está, sí, ahí está. Ahí lo mostramos. ¿Se ve bien? Lo leo. Sí, porque es muy linda porque se ve su propia obra, se ve a él creando a Mafalda, ¿no? O dibujando a Mafalda. Totalmente. Dice, está Quino en su tablero. Y viene el Cana, que dice, policía humorística, documentos por favor. Ajá, de profesión dibujante, dibujante de humor, sí. ¿Y por qué no está dibujando? Yo no veo que en esta página suceda nada graciosa. ¿Usted dibuja o no dibuja humor? Sí, sí, mire, todas estas son páginas publicadas aquí mismo. Veamos, la muerte, la vejez, la injusticia social, el autoritarismo. ¿Estos son temas humorísticos según usted? ¿Es esto lo que usted ha hecho de humorístico en su vida? No, no, espere, hice otras cosas, dice Quino. El Cana dice, veamos qué diablos es esto, pero por su bien espero se trate de algo divertido. Y está la tira de Mafalda que dice libertad. ¿Qué opinan en tu casa de cómo andan las cosas? Puf, libertad remata. Por lo menos son optimistas. En la mía opinan que ¡puaj! Entonces el Cana agarra la tira y se lo lleva en Cana. Aquí no. Bueno, esto me hace acordar a muchas charlas que tuvimos nosotros con respecto a, y con muchas otras personas que se dedican al humor, viendo a veces una amargura fuerte, así como en Caloi siempre se ve, aparte de humor, se ve melancolía, ¿no? Es Sí, como muy tanguero siempre. sí. En Quino se veía algunas cosas que salían, que escapaban al humor, obviamente, su escepticismo y su angustia. Bueno, es acá, parece que estuviera contestándole a todo lo que seguramente le habrán dicho alguna vez, ¿no? Es decir, casi salirse del humor y entrar en un territorio totalmente inesperado, en el cual creo que la gente ya lo validaba porque era Quino. No sé si otro dibujante cualquiera sin la trayectoria, sin después de haber hecho Mafalda y de haber todos los dibujos que hizo Quino, que te comprueba que precisamente podía hacer humor, se hubiera bancado que un humorista arranque por ahí, un humorista nuevo arranque por ese lugar, ¿no? Este, Sí, es verdad. Y hubo humoristas que arrancaron por ese lugar. Yo creo que Calondi siempre fue un dibujante amargo, pero amargo, porque en Quino se trasuntaba cierta esperanza, cierta utopía, cierta angelidad, ¿no? Si no, no hubiera tenido el éxito que tuvo Mafalda. En cambio, Calondi era certeramente agresivo y así eh, totalmente fatalista, vendría a ser, ¿no? Desconfiado y descreído de la criatura Puede decir humana. los chistes amargos de Quino o de Mafalda se compensaban con los otros que eran frescos y fuera de cualquier crítica, simplemente que se apuntaba al humor en sí, a la risa, ¿no? Es decir, Mafalda tiene el episodio así como le habla al mundo, al globo terráqueo, escucha la radio y está preocupada por Vietnam, también, como siempre contamos, tiene como momentos así en donde quiere volar con dos sifones, ¿no? Que lo más irreal que pasó en Mafalda es eso, siempre comentamos, cuando se pone dos sifones y pega contra el techo, es algo imposible. El Sí. resto de la vida de la historieta de Mafalda, todo ocurre en parámetros normales o cotidianos de la realidad, ¿no? Pero pienso que esa amargura no es que la compensa con algún tipo de palabrerío después y por eso es aceptado eh, popularmente. Pienso que la angelitud, la ternura está dada en el dibujo, ¿sabes? Que es algo que no podés dominar. ¿Lo tenés o no lo tenés? Por eso puse el ejemplo de Calondi. Calondi es un dibujo absolutamente agresivo. Es como si dijera Langer, ¿viste? Dibujos que provienen de otra Son escuela, de fuertes. escuelas son fuertes, no tienen esa cosa
latina, esa cosa de la angelitud, qué sé yo, que Kino de alguna manera la percibió, si se quiere, en Disney, porque él ha visto dibujos animados de Disney, y siempre hay como un reflejo burgués que corrige a la crueldad, vendría a ser. Y para mí que eso está dado en el dibujo, y que es algo que es muy imperceptible, ¿viste? El dibujo de Kino, recién mostraba esto del Cupido negro, es tierno el dibujo, se está por morfar al... Sí, 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 pero es un dibujo que, como decís vos, esa frescura, después en Kino es un tipo que se nota que le pone un límite a lo que está haciendo. Sabe Sí, que hay algo donde, que juega con un borde, sí, donde nunca termina y está bien, nunca termina de sí. lastimar u ofender. Y hay otra cosa que la gente percibe, que nosotros lo hemos conversado, pero cada vez profundizo más en esto, y que es que la gente percibe el cariño que hay en el dibujo. Hay un cariño. Él hace, en todo el periodo, que son como 25, 30 años de un dibujo hecho con mucha precisión, todavía con buena vista, él dibuja con mucho cariño, las cosas funcionan, todo, no podés sacar nada de ese dibujo que se cae, digamos, no podés agregar nada que sobraría. Entonces, eso lo percibe la gente y es un gran, está haciendo el amor con el dibujo, vendría a ser, y te está mostrando ese cariño. Eso se va diluyendo a medida que la enfermedad ocular va avanzando y solo queda la amargura en Quino en los últimos tiempos. Tanto solo queda la amargura que son como sus trabajos más obvios, y es donde él dice, ya me estoy repitiendo. Bueno, Pedro, te resumo lo que decía, que era que conforme iba pasando el tiempo, ese cariño que la gente percibía en el dibujo, porque él tenía buena vista todavía, cuando empezó a mermar su vista, su dibujo fue cada vez más como acompañante del texto, dejó de ser tan dibujante, dejó de pensar en la secuencia al servicio del dibujante para pasar a ser el guionista, pasar a ser el filósofo, el humorista indignado. Y de a poco fue volviéndose un trámite casi de un humor, casi te diría, que uno adivinaba, ¿no? Y Kino eso lo percibió y por eso dejó el dibujo. Primero tuvo una gran desilusión antes de dejar el dibujo definitivamente, y fue que perdió la página en la revista dominical del país. Y esto, Hay algo que ahí Kino, podemos hablar de los dos abandonos, ¿no? sí, Podemos hablar de los dos abandonos. Uno es el abandono de Mafalda, porque se empieza a repetir también, ¿no? Y el abandono porque se empieza a repetir más la ceguera que no le permite, el avance de la ceguera que no le permite avanzar, no le permite disfrutar de ese dibujo obsesivo, perfeccionista, que en muchos precisamente es la característica del chiste, ¿no? sí, O es un Kino como un gran escenógrafo, donde el chiste y el dibujo casi tienen el mismo valor, ¿no? Uno se queda admirando el dibujo de él, ¿no? Y como decís vos, pero vamos a hablar de estos dos abandonos, ¿no? Ese fue el momento donde él deja de escribir, bueno, sí, de escribir, como estás diciendo vos, deja de publicar, ¿no? Como se da cuenta. Esto él lo asume como algo de una manera amarga o simplemente racionalmente acepta o se habla a sí mismo eh, y se pide parar. ¿Fue conflictivo para él? con respecto a Mafalda, como dije, yo no estaba cerca de él cuando pasó, pero él siempre contó que sintió felicidad ante la liberación de no dibujarla más. Pero volviendo un poquito a lo que decías de la precisión del dibujo, la precisión de los detalles, de que todo está justito, todo eso se ve en Mafalda. Mafalda es un corpus donde todo funciona, donde nada sobra, donde hay cariño hasta la última tira, y ahí, digamos, es una obra maestra, es el álbum blanco, ¿entendés? Es Abbey Road. No hay fisuras. Yo pienso que él empezó a percibir eso que Oski le decía, mira, Kino, le decía a Oski, si vos tapás el último cuadrito y sabés y adivinás lo que va a decir tu personaje, se terminó. Esa historieta ya no funciona más. Y creo que él empezó a
paranoiquearse con eso. Tapo este cuadrito y ya sé lo que pasa. Y dijo, listo, termino acá. Una cosa que leí es que él, digamos, para solventarse ese abandono, porque hay que dejar una tira exitosa, ¿no? Se apoyó en dos cosas, en los libritos, que vendían muy bien, pero en ese momento vos no sabés si van a vender siempre bien, vos no sabés si estás haciendo un clásico. Y la otra era un dibujo animado que hizo Mayo, un dibujante Mayo en esa época, que no funcionó. Él pensaba que eso le iba a dar regalías, que iba a funcionar en el cine, y fue un fracaso. Entonces se quedó ahí solamente con la página de 7 días, y después ya vino el quilombo político. Hay un dato ahí que también es que el año 73 no es el año 64. El año 64, 65, 68, él estuvo en Mayo francés, estaba en París cuando fue el Mayo 68. El 73 ya era un mundo, una Argentina que se le venía encima, populista, que él ya no entendía. Él ya no era el mismo, él ya no era el radar joven. Los Beatles se habían separado, el 73 era un año muy distinto a todos los años 60. Así que creo que eso también lo desbordó y dijo, bueno, creo que voy a poder seguir viajando, creo que los libros me van a dar un mango y voy a poder ser libre para hacer mis páginas, que son más experimentales que Mafalda. Él se desarrolló mucho como dibujante a partir de Mafalda. Las mejores páginas las hizo después de Mafalda. Y eso duró una década y media más o menos de esplendor. Miremos esos libros de esa época, Gente en su sitio, Bien, gracias a ustedes, son libros de una hermosura de dibujo. Después empieza el asunto. Y en el segundo abandono tiene que ver con eso, con la ceguera, con haber percibido que él en España era el rey y sin embargo del diario El País le dijeron no publicamos más tu página, ¿no? Entonces dijo ahí hay una alerta, no estaba acostumbrado a eso. Reemplazaron la página de Quino con Maitena, los del País. Entonces ahí él sintió un cimbronazo y al poco tiempo fue dejando, ¿no? Y aparte porque se arreciaban los homenajes, ¿viste? Los viajes, no podía estar esclavizado a eso. Él calculó bien que le quedaba, qué sé yo, 15 años más de vida y tenía que pasarlos así. Ya hizo todo. ¿Qué temas tenía para descubrir Quino? Ya no tenía más, ya la tecnología no le atraía, ¿no? Había hecho dibujo animado en Cuba, unos muy buenos que se llaman Quinoterapia, y el otro que se llama, bueno, y el otro que es Mafalda Muda, que fue un fracaso, y los dos los hizo con su amigo Juan Padrón, y ya dijo, ya está, ahora voy a tomar vino, voy a viajar, voy a conversar con mis amigos, y es lo que hizo hasta que se enfermó definitivamente, ¿no? Creo que eso, de los dos cortes fueron tajantes, decididos, no tuvieron vuelta atrás, y eso era también Quino, ¿no? Era un tipo que no, en ese sentido no dudaba, era un tipo que siempre enfrentaba las cosas de verdad, ¿viste? Con la verdad. Vos decís cuando enfrenta las cosas con la verdad, evidentemente que se tiene que animar, es decir, todo lo por ahí jugado que era temáticamente, pero por ahí clásico que era en, en, en su, en su dibujo, no coincide por ahí con esa actitud, ¿no? Esa actitud artística o tan libre de poder cortar con un personaje que era exitosísimo y que encima, por ahí en el caso de Mafalda, tiene que completar tiras para completar el 10º librito, ¿no? Sí. Aparece como una especie de redondez, o sea, son 9 libros que son recopilaciones de tiras que aparecen en 7 días y en otros, y antes en el mundo, Sí. y después el 10º que lo tienen que completar, porque el tipo ya había, digamos, había clausurado una etapa. Eso vos veías que en otras cosas lo sentías jugado a Quino, digamos, en su forma de vivir, digamos, porque fueron 2 momentos donde, digamos, muy fuertes para un artista, ¿no? Colgar
a un personaje exitoso y luego colgar una carrera. Sí. Yo notaba que Quino era muy, de ese sentido, era muy, muy veraz, eso que te digo, ¿no? Por ejemplo, me contó que cuando él... Pero él lo consultaba con algo, con Alicia o con algún amigo. No, acá Era te estoy algo que... contando, no, acá te estoy contando más una cosa conductual de él, ¿no? Una cosa de la conducta, de que aparece y te dice una verdad por más que duela, ¿entendés? Eso digo. Esa cosa de tener las cosas claras como las tiene un niño, como las tiene un ángel. Por ejemplo, cuando él gana el premio Quevedo, que es el máximo galardón español a los humoristas gráficos, que lo ganó Mingote, lo ganaron, qué sé yo, Monto Perich, lo ganó Quino, y después fue jurado. Entonces, él era como el presidente del jurado en ese momento y me contó que ni bien abrió la puerta para empezar a deliberar a quién se le daba el próximo premio Quevedos, él abrió la puerta y dijo, yo no sé ustedes, le dijo a los otros jurados, pero para mí este año es el Roto, y de ahí no me sacan. Y entonces le dieron el premio al Roto. Esta es una pavada, pero hablaba mucho de las cosas que arrojaba Quino, incluso en mesas redondas, en reportajes, tenía como respuestas así veraces, inusuales, y para nada, y muy reñidas con la mentira en general en la que vivimos, vendría a ser, ¿no? Un tipo distinto vendría a ser. Y pienso que en su vida cotidiana tendría muchas de esas conductas compartidas con Alicia, ¿no? Decir no a viajes, decir no a premios, decir no a reportajes. Era un permanente no, qui no, qui no. Claro. ¿No? Los dos eran, Alicia era qui no era qui, y los dos eran no. También eran una cosa también era una cápsula muy cerrada que alimentó la leyenda y el mito del Quino, ¿no? Quino era muy inaccesible, era muy tímido, era fóbico y era inaccesible. Los últimos años se entregó más que nada en los homenajes y habló más, aprendió a hablar más, pero antes es muy raro encontrar. El dibujo ese donde él aparece, ¿sabés de qué época es? ¿En qué año es más o menos? Es no, pero es de los 2000, ya es de los 2000, es de los O últimos, sea, se está por la manera de despidiendo. dibujando. Sí, por la manera de dibujar, pero fíjate vos qué capo. En esa tira hay una tira de Mafalda, en esa página hay una tira de Mafalda que está con Libertad, recién lo veíamos. Sí. Esa tira está redibujada, no está O sea, recortada del Mafalda, la redibujó. mira vos, Sí, para que la tenga, redibujó. para que tenga el trazo actual. O sea, volvió a dibujar a Mafalda y volvió a dibujar a... Claro, volvió a dibujar a Quino habiendo dibujado Mafalda. Le está mostrando al Que Cana algo que dibujó. seguramente él seguía dibujando Mafaldas para las agendas, para las No, para dedicatorias, las agendas no. Solamente ¿no? para campañas una campaña de salud odontológica, es decir, salud bucal, y otra para UNICEF hizo. Y a un par un par de dibujitos en homenaje a Alfonsín, digamos, al alfonsinismo. No se le encuentran tantos dibujos de Mafalda, ¿eh? Sí, Ah, ah, para vamos, campañas vendría a ser. ¿Mostramos otro dibujo? vamos para ir cerrando, ¿eh? ¿Querés que mostremos otro dibujo? Sí, sí. Primero mostremos, a ver, el último, a ver. No, a ver, tampoco. Bueno, de paso miren. Miren este. A ver, miren A ver. este, donde rápidamente te muestro por qué lo elegí. En un momento dado, Quino empieza a separarse de su estilo básico, ese estilo tan reconocible e Boludo, imitado. ¿Quién parece? parece Fontana Rosa. Parece Fontana Rosa. Mirá la mano del tipo. Sí, Acá tiene sí, una sí. gran influencia de Fontana Rosa. Parece, o sea, por lo de la puerta hecha así nomás, no hay paredes, no hay nada, no hay La detalle. acción, hay una acción y no hay horizonte, no hay exactamente. Hay como una El acción. grito,
la posición de la espalda de la mina sacada Sí, hacia adelante parece Inodoro Pereira, ¿no? exactamente. Que lo quería mostrar como rara avis. Mostremos ahora Sí, los es dos muy últimos. raro, porque es como un kilo desprolijo, ¿no? Es un Kino con influencias de la generación del 70, de Kino, de Sí. Fontana Rosa y de Cris. No, otro, a ver. Mostremos. Bueno, de paso, vean dibujos. Más arriba, más. Ah, este. A ver. Este como prólogo del último. Pedro, Sí, este no lo habías visto vos, ¿no? no lo recordaba por lo menos, Sí, yo tampoco, te juro. no lo recordaba. Es tan fuerte el último que vamos a mostrar que este quedó como empalidecido. Y este dibujo es Pero tiene como los mismos posterior. personajes. Sí, exactamente. Tiene los mismos personajes. Quizás ya bastante equilibrados. Aquí yo noto un estilo donde él ya no puede hacer detalles, ¿viste? Si bien dibuja muy bien todos los Sí, las detalles, pero ya, perspectivas, todo. sí, la sombra, ¿viste? La sombrita ahí del medio tono que hay en la sombra. En el dibujo que vamos a mostrar último, los lomos de los libros serían lomos con detalles. Y ahora viene el último dibujo. No, este es hermoso, es de otra época. Más. Este. Y este para rematar. Notás ahí que la señora que limpia, tiene otra fortaleza. En el otro hay como una especie de parodia de esta mujer, ¿no? Sí, 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 está más triste. Esta tiene la fuerza de alguien. Vemos el chiste es famosísimo y a todos uno es el chiste que cualquier humorista puede envidiar de alguien, Sí, ¿no? sí, Todo un desorden que sí, ¿cómo se le ocurrió esto a este hijo de puta? Porque vos sí. decís, tiene todo el desorden y el Guernica arriba, la señora así media progre con plata, porque digamos tiene una reproducción del Guernica, pero seguramente estuvo en una fiesta y tiene una señora que limpia con un uniforme, le pide que ordene, ponga todo bonito, y vemos que está todo bonito de verdad abajo, Sí, y cambia y ordena el Guernica y hace del Guernica de una tragedia hacia algo feliz, ¿no? sí, Porque no solamente está el detalle de que ordena al Guernica, sino que la escena es linda de lo que ocurre. ¿No? exactamente. O sea, Sí, tiene ese nivel de detalle y es como una especie de homenaje. Uno dice, uy, ¿qué está tratando de bruta la señora? O en realidad está criticando también a esa pseudo progresía snob, ¿no? Que tiene exacto. que cuelga el cuadro de una tragedia mientras abajo hizo una fiesta, ¿no? Donde hay discos tirados, donde tienen detalles, ¿no? Hay como Ujú, detalles. sí. Eh, este, eh, Está muy detallada la reunión donde estuvieron tomando hasta cualquier hora y escuchando música, ¿no? Uno se los imagina esos Y, personajes de los 60 y 70 sí, sofisticados que escuchan bossa nova, ¿no? O exacto. cosas así, ¿no? Jazz, sí. Sí, es Claro, verdad. y de pronto Bueno, es como es que la clase el Kino social. también, el Kino ese que vos decías que le gustan los chistes medio de bruto, como que Ah, Kino está del lado de la señora que ordenó el Guernica también, ¿no? totalmente. Bueno, la señora que ordenó el Guernica, que alude de alguna manera a las gallegas, ¿no? Como si fuera Ramona de Lino Palacio. ¿Te acordás de Ramona de Lino Palacio, que era una Sí, 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 española? sí. Bueno, Ramona se vestía como esta señora. Bueno, y fíjate vos que el Guernica se pinta, Guernica, el hecho, sucede, el bombardeo nazi en Guernica, sucede cuando Quino tiene 5 años, en 1937. Entonces, y en su hogar todo el tiempo se hablaba de la guerra civil española a partir del 36 y luego de la Segunda Guerra Mundial. Vaya a saber si no ordenó su infancia con ese cuadro, ¿no? Vino una española No, a claro, ordenarle. seguro, seguro, porque como decís vos siempre, y siempre contás, la raíz en Mendoza de esa infancia de Quino es de una familia republicana española, ¿no? No An- republicana americana, Antifascista. norteamericana. ¿Eh? Es antifascista, sí, Sí, exactamente. siempre. Bueno, Mm. Miguel, vamos cerrando este homenaje.
por ahí contando algo, si querés, de las últimas veces, o algo que te haya llamado o gustado de las últimas charlas que tuviste con él, ¿no? O las veces que lo fuiste a visitar a Mendoza, en los últimos años. Sí, bueno, las veces que lo fui a visitar su casa, ya era un Quino muy disminuido en el sentido, bueno, de la comunicación, ¿no? La última vez que lo vi bastante bien, si bien en su silla de ruedas y todo eso, fue en el 2016, en la presentación de un librito mío que es sobre el vino. Y como él es el padrino de ese libro, porque él me metió mucho en el, libro, en el mundo del vino, sin saberlo él, yo me metí bastante en el mundo del vino, escuchándolo, bebiendo con él, qué sé yo. Entonces le dediqué este libro mío y lo invité a Bebop, que es donde se presentó el libro. Y ahí estuvo él y en un momento dado me preguntaron qué vino era yo y yo dije, aprovechemos que está Quino acá para preguntarle qué vino es él. Yo pienso, Quino, le grité, yo pienso que usted es un Cabernet Sauvignon, ¿no? Y me dijo, sí, me dijo, un hilito de voz, sí. Pero bueno, era una noche agradable, él estaba contento y después, capaz que si le decía Malbec también decía que sí, ¿no? Porque él, Sí, claro, claro, claro. Era por eso seguro que él la tomó elegancia más de no Malbec. contradecirte, ¿no? Exactamente, pero bueno, seguiremos pensando a Quino, seguiremos revisando su obra, su vida, porque revisándolo a él, nos revisamos nosotros, qué sé yo. Muchas veces tengo la tentación de nuestros encuentros para hablar de Quino, meterlo a Tato Bores, que para vos también tiene una significación que para mí por ahí no tiene, Obviamente, y ¿no? de alguna manera tienen un hilo, hay un hilo conductor por épocas, por los lugares desde donde miraban y sobre todo por cómo intermediaban entre el poder y la gente, ¿no? Es como cómo se metían en el medio para, para Sí, intermediar, explicar y sobre todo sintetizar, porque lo piola con, con Kino era descubrir que vos estabas de acuerdo con él. Yo creo que eso es lo lindo, lo más lindo de Mafalda y de Kino es que vos estabas de acuerdo con sus chistes. No era nada más que una sorpresa lo que tenías, era también saber que alguien pensaba como vos y lo dibujaba, ¿no? sí, y de alguna manera también nos formaba, ¿no? Nos formaba, Sí, como María Elena Walsh formaba sin querer ser didacta, sin querer sí, ser sí, sí. maestrita ciruela, sino que incluso estaba en contra de las maestras ciruelas, ¿no? Bueno, Estúpidamente bueno, diciendo. muchas gracias a la Feria del Libro y nos vamos y espero que se hayan acercado un poco más a Quino y al cariño que Miguel y yo le tenemos. ¿Sí? Chao. Chao.